Listo. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Pedro Carvajal. Carvajal. Mi nombre es Yadira Jiménez y el negocio que él tiene se llama Panadería Pedro Pan. Sí. ¿Cómo surgió la empresa y en qué año? La empresa surgió en el 2008. Surgió básicamente por buscar algo de, más que nada, necesidad económica y buscar un ingreso extra. Y más que nada porque nosotros ya sabíamos lo que era elaborar lo que es el pan. Ya nos habían enseñado y nomás era ponerlo en práctica más que nada. Tengo entendido que anteriormente su papá tenía este negocio y pasó después a manos de usted. Así es. Sí, da de cuenta que él fue el que creó el negocio, él lo fundó, lo estuvo funcionando durante tiempo, pero llegó un tiempo determinado que él ya no lo pudo seguir manejando. ¿Cuál es la misión de su negocio o cuál diría que es el objetivo? Mira, el objetivo más que nada pues, es brindarle al cliente pues, el mejor, más que nada el mejor servicio porque nosotros dependemos mucho del cliente. Si al cliente no le brindamos un servicio a nosotros, pues prácticamente así podemos ser el mejor pan que hay por el mundo, pero si no hay un buen servicio, y siento que ese es más que nada el punto, llegar al cliente, servirle, más que nada pues ponernos en el lugar de él. Por ejemplo, yo cuando voy a algún supermercado o algún negocio, pues yo lo que busco es que me atiendan como cuando vengan aquí, por ejemplo, que me expliquen bien, que me ofrezcan los productos que yo necesito más que nada. ¿Y cuál es la visión que tiene usted de este negocio? ¿Expandirse? ¿Crecer? Mira, la visión que yo tengo, por ejemplo, yo empecé con una visión a largo plazo, por ejemplo. Claro que empezamos a ir ahí De poco a poco, pero por ejemplo la visión de nosotros es expandirnos más que nada en diferentes puntos de venta, por ejemplo, en diferentes, digamos, por ejemplo en Santa Catarina ahorita estamos, pero queremos expandirnos para, ahorita nuestra prioridad es García, por ejemplo. Más que nada buscar puntos de venta para que la gente empiece a ver lo que es nuestro, más que nada lo que le ofrecemos, el pan que nosotros estamos manejando. ¿Usted emplea algún sistema actualmente que le ayude con compras, proveedores de materia prima, distribuciones? Mira, y más que nada, pues lo que es la administración yo la llevo con mi computadora, ahí yo manejo lo que son las entradas, salidas de mercancía, igual los proveedores, yo soy el que manejo prácticamente todo aquí. Ok, ¿utilizas algún Excel o algo así? Sí, manejo el Excel y el Word. ¿Y el Word en qué lo empleas? El Word más que nada para hacer por ejemplo, hojas de remisiones, por ejemplo, hacer listas de pan, lo que está quedando, lo que se está vendiendo más, es lo que lo utilizamos. ¿Cada cuándo se emite reportes acerca de la mercancía? Por semana. Por semana. ¿Y alguien viene a auditarlos o rinden cuentas de sus activos a alguna institución? No, ahorita por el momento no. Ahorita, por ejemplo, nosotros mismos somos los que checamos lo que son entradas y salidas de proveedores más que nada. ¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, los horarios que tú tienes, cuánta producción se hace al día o a la semana. Okay. Bueno, mira, aquí los horarios que manejamos es de las 5:30 de la mañana. Por ejemplo, aquí ya se está trabajando 5:30 y básicamente pues es hasta las 10:30, 11 de la noche. La producción que se maneja pues sí es ahorita bastante, ahorita con la temporada de frío, pero más o menos se está maquilando entre unas 6,000, 7,000 piezas de pan diarias. Okay. ¿Y cuántos empleados tienes más o menos? Mira, los empleados ahorita que tenemos son, por ejemplo, tengo 4 panaderos, 2 ayudantes de panaderos y tenemos 3 personas que nos ayudan a hacer a acomodar el pan, distribuir el pan para que salga a la salida hacia la calle, o por ejemplo los pedidos, puntos de venta, ¿no? Y en total somos 10 personas ya. 10 personas laborando en esta... Ya, completamente, sí. Lo que es producción, empaque y por ejemplo aquí atención al cliente, ya son 10 personas. Ok, ¿y cuando vienen los clientes a pedir algún pedido, les emiten alguna factura? Sí, manejamos todo con nota de remisión. Nota de remisión. El cliente llega, pide informe, nosotros le ofrecemos lo que nosotros manejamos y depende del pedido le hacemos una nota de remisión. Él se lleva una copia, nosotros nos quedamos con otra para que, por ejemplo, si él pide 100 piezas de pan,
Por ejemplo, lo manejamos aquí, por ejemplo, tú pides 100 piezas de pan, dejas un anticipo para separarte el pan y ya el día que tú lo ocupes, la fecha se te entrega y tú lo que es lo que quedó pendiente. Así lo manejamos nosotros. Ok. ¿Puedes pasar? Ya. ¿Quiénes son los que tienen acceso al sistema? O sea, por ejemplo, el Excel que tú manejas nada más es para ti o también los empleados pueden verificar. Bueno, aquí por ejemplo, el único que tiene acceso ahí soy yo. Por ejemplo, ahí yo lo que manejo son, por ejemplo, yo hago mis propias listas. Por ejemplo, la hoja de producción se la paso al encargado y el encargado ya es el que se encarga de dar las instrucciones al personal que se maneja. Ok, y que si tú pudieras comprar o hacer algún sistema que te optimice, ¿qué es lo que buscarías? Mira, básicamente pues sí, por ejemplo, bueno, yo he buscado formas de, más que nada de evitar lo que es ahorrarnos tiempos y más que nada para ser más eficientes, pero por ejemplo, ahorita créanme que se está trabajando en eso, pero sí, créanme que no he encontrado más que nada un punto así de control. El control lo manejo yo por el Excel y el Word, pero por ejemplo como aquí son cantidades, son variedades de pan, haz de cuenta no es como por ejemplo un abarrotes que por ejemplo que me compras y lo metes, por ejemplo que es muy diferente. Por aquí se produce y se produce diferentes, por ejemplo conchas, margaritas, francés, o sea hay mucha variedad y a veces por ejemplo tienen diferente precio. Pero por ejemplo se está trabajando porque sí se necesita, porque más que nada el punto aquí es por ejemplo dejar aquí una persona ya que se encargue completamente de checar todo. Ok, sí. Y también buscarías que te lo den en tiempo real, ¿no? O sea, Exacto, sí. porque por ejemplo, cuando dan algún pedido, tienes que tomar nota y luego pasarlo al Excel, ¿no? Si eso Ándale, se fuera exacto. automático. Sí, ándale, sería más eficiente. Ujú. Ok. ¿Cuánto tiempo tardas en ingresar los datos al sistema, más o menos? Por ejemplo, los datos yo me tardo como unos 30 minutos. Porque, por ejemplo, pues a veces tengo que checar primero, cotejar, por ejemplo, las listas que me pasan ellos, checar las cuentas y así para ponerlas al sistema. Ok, y por ejemplo, para los sueldos de los trabajadores, ¿cómo manejas ese tipo de operaciones? Bueno, por ejemplo, ahí la operación en la que manejo ahí se hace tengo un formato de nómina. Ah, ok. Por ejemplo, este es el formato de nómina, pues tenemos el número del trabajador y ahí se va más que nada acumulando los días que se van asalariando. ¿Y los trabajadores son por horas o por días? Aquí se paga la jornada por semana. Por ejemplo, tú laboras 8 días y te pagan los días que laboras al final. ¿Me cuenta? Ah, ok. También hay personas que a veces, por ejemplo, que se les da, por ejemplo, la oportunidad, que son estudiantes, que por ejemplo ellos dicen, nos preguntan que si hay oportunidad, les damos 2 o 4 horas, depende también cómo puedan acomodarse ellos con lo del estudio. Ah, ok. Entonces también podría ser por horas. Sí, así es. Ok. Y, por ejemplo, cuando tú haces el cierre de mes, ¿evalúas las cuentas? Sí se evalúa, de hecho se tiene que evaluar, de hecho los evalúo diariamente y por ejemplo también al mes, porque por ejemplo puede ser que se te pase un número o algo y por ejemplo ya un número que se te va a ir por otro lado ya te sale con un balance Ajá, sí. y no te va a cuadrar más que nada, pero sí se te tiene que hacer porque es necesario para saber las ventas que se están teniendo y también para saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuando baja la producción de venta. Hay que saber qué producto no se está moviendo, qué producto está pidiendo más la gente, porque ese producto es por temporadas también. Hay veces que la margarita se vende muy poco en ciertos días, hay ciertos días que se vende demasiado, en otros días se vende más la concha, o sea, también tenemos que checar todo eso. ¿Como cuántos tipos de panes se realizan? Aquí se realizan Un aproximado. aproximadamente son 40 variedades de pan. Ok. Y para realizar esas piezas de pan, más o menos como cuántos ingredientes se utilizan. Bueno, mira, aquí los ingredientes son los básicos, por ejemplo, es harina, azúcar, manteca, levadura, pero por ejemplo, nosotros nos manejamos las recetas originales, haz de cuenta que nosotros no elaboramos el pan como
por ejemplo, ahorita en el presente muchas panaderías revuelven una masa y de ahí esa masa ellos sacan diferentes tipos de pan. Nosotros no, por ejemplo, elaboramos cada receta. Por ejemplo, tenemos una receta para la margarita, para el biscuit, para el yoyo, para el pastel. Por eso también es un proceso un poquito más tardado. Por ejemplo, lo que es el pan artesanal sí se lleva un poquito más de tiempo, porque por ejemplo en otras panaderías, pues de la masa de la margarita a lo mejor sacan la concha, a lo mejor ya no le ponen luz, Sí. pero no va a tener el mismo sabor. Y los proveedores, por ejemplo, que no son para fabricar el pan, sino que los estantes que utilizas, las pinzas, eso también tienes que ingresar cosas al sistema de esa información o no. Sí la han hecho, pero por ejemplo una hoja aparte, por ejemplo, pero sí es necesario para saber, por ejemplo, como es ese equipo, por ejemplo, fijo, por ejemplo, pero a veces se avería, por ejemplo, hay que reemplazarlo, por ejemplo, a veces un carro se le descompone la llanta y hay que ponerle, más que nada tengo que ingresarlo al sistema también pues para ponerlo en el balance, porque al fin de cuentas es un gasto que se va a tener que, o sea, se tiene que hacerle una adecuación por ejemplo al equipo que se necesita. A veces las piezas de pan se averían también y eso ya no pueden ser servibles otra vez. Tenemos que volver a pedir al proveedor y ya es un gasto más. O sea, más que nada sí se necesita porque el equipo pues tiene que llevar un mantenimiento más que nada. Ajá, sí. Y eso es lo que se necesita y es un gasto y se necesita meter también al sistema. Ok. ¿Puedes pausar? Por ejemplo, en cuestión de seguridad acerca de la información, ¿eso también a ti te preocupa tener la información segura? ¿Haces respaldos? ¿Cómo cuántos respaldos haces? Mira, por ejemplo, ahorita pues con ahorita la actualidad, por ejemplo, la ventaja que tiene el internet, ahorita hay muchas formas de por ejemplo, subir tus cosas y guardarlas. Se hacen respaldos, por ejemplo, porque, por ejemplo, aquí hay recetarios que, por ejemplo, que no cualquier persona tiene acceso a él. Por ejemplo, aquí nomás hay un encargado que, por ejemplo, a lo mejor la receta, ponle que a lo mejor no le está saliendo bien a los chavos, tiene que venir a checarla a él o me la pide. Pero sí se hacen respaldos porque una por seguridad y más que nada por guardar más que nada lo que es la receta original. Ok, ¿y la plataforma en donde subes tus respaldos, podrías saber cuál es? Yo la manejo en lo que es en mis correos electrónicos. Ah, ok. Te los envías a tu correo y después de ahí ya revisas eso. Y por memoria USB también las manejo. No va a ser que un día llegue una falla o algo, pero ya las tenemos ahí. Bueno. ¿Y como cuántos monitores manejas de la computadora? Monitores nomás manejo con una es la que manejamos todo el sistema. Ah, ok. Bueno, no sé si quieres agregar alguna cosa, alguna petición acerca de algún sistema que tú hayas visto que te haya gustado alguno y lo quieras implementar aquí. Bueno, mira, yo vi un sistema que me gustó mucho, no recuerdo el nombre, de hecho vino un ejecutivo a más que nada mostrármelo. Son programas nuevos que traen ellos, pero por ejemplo, pero necesito yo más que nada organizar todo bien para poderlo fomentar en el programa que ellos manejan, porque por ejemplo ellos traen su funcionalidad dice, sabes que así funciona este programa, pero por ejemplo como estamos manejando nosotros nuestro negocio tenemos que más que nada adaptarse al sistema y si lleva su tiempo. Sí, claro. Porque por ejemplo no podemos tampoco meter un sistema de la noche a la mañana y sabes que vamos a trabajar así porque el personal no está capacitado y a lo mejor va a haber errores y todo eso y es lo que no necesitamos. Por ejemplo que este sistema mandar a la gente capacitar a unas 2 personas por fuera que los capaciten y ahora sí ellos mismos lo van a empezar a aplicar aquí, pero sí se necesita más que nada tiempo y capacitación del personal, pero sí sería de mucha utilidad para las personas que ya vendrían a trabajar aquí. Por ejemplo, ya no se necesitaría, por ejemplo, tanta experiencia más. Sí. Porque, por ejemplo, ya les simplificarías todo. Por ejemplo, ya ellos tienen un sistema, entran, pueden salir, pero, por ejemplo, hay personas que pueden entrar hasta un tipo de sistema y otro un poco más abajo. Depende también más que nada del rango que tengan aquí trabajando y del puesto. Ah, ok. Entonces les darías accesos diferentes
es Sí, exacto. conforme... Sí, porque por ejemplo no le podemos hacer un ayudante, por ejemplo, a todo tipo de nuestras recetas. Por ejemplo, aquí en lo que es recetas, pues hay una persona encargada. Por ejemplo, en costos sería otra persona encargada. No podemos, por ejemplo, revolver. ¿Y cuántos departamentos? Actualmente los sistemas para empresas grandes se manejan por módulos y tienen todo en tiempo real. Entonces, ¿como cuántos módulos, por así decirlo, estarías manejando tú? Mira, módulo pues sería por ejemplo, la contabilidad. Finanzas. Finanzas sería lo que es el de mercadotecnia y sería más que nada el de producción. ¿Y empleas también publicidad? La publicidad ahorita la manejamos por medio de volantes, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, cada 3 meses se manda a hacer publicidad, la repartimos en los puntos de venta o si no mandamos repartirla con personas y a veces en las redes sociales. ¿Manejas rutas para los trabajadores que te reparten el pan? Sí, haz de cuenta que aquí, por ejemplo, se maneja por rutas. Por ejemplo, hay personas que ya tienen su ruta establecida. No tratamos de, por ejemplo, de que se revuelvan, porque, por ejemplo, pues no sería algo muy, por ejemplo, desperdiciarlo. Por ejemplo, mandar a 2 personas a una misma ruta, te van a vender lo mismo, cuando una persona puede hacerlo. Si haz de cuenta que aquí nosotros organizamos eso, ya tenemos más que nada nuestro plano, por ejemplo, en esta colonia tengo tal punto, en esta otra, damos un rango de espacio para, por ejemplo, no empalmar a los vendedores. ¿Y cuántos puntos de venta aproximadamente se manejan? Ahorita, por ejemplo, puntos de venta hay, en total son 20 puntos de venta. 20 puntos de venta, ahorita. En tiempo de frío se expande un poquito más y eso es lo que esperamos, a expandirnos un poquito más, pero ahorita son 20 los puntos de venta más 4 camionetas que andan en periferia. Que esos no son fijos. Por ejemplo, los puntos de venta que manejamos sí son fijos, pero las camionetas andan en la calle periferia. Ok, bueno, pues creo que por mi parte ya sería todo. ¿Alguna cosa que agregar? No, es todo. Bueno. Muchas gracias. ¿Y quieres? Sí, gracias.